Hola, buenas tardes. Soy David Reséndiz y bueno, soy oficial local de intercambios de investigación y bueno, a nombre de los comités académicos de estudiantes de medicina y del comité permanente de intercambios de investigación, le damos la más cordial bienvenida a la ponencia del día de hoy del Campamento de Investigación 2021. El día de hoy nos acompaña la maestra Elsa Ángeles Vera, quien es periodista, catedrática y activista. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra en Educación Superior con orientación en Epistemología Crítica. Y bueno, también es directora de divulgación de la ciencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, también fue directora de la editorial del diario El Independiente de Hidalgo. Y bueno, también conduce el programa de La Luciérnaga en el Sistema Universitario de Radio, entre otras actividades. También es consejera consultiva en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodista de la Secretaría de Gobernación. El día de hoy nos acompaña y nos presentará en la ponencia del día de hoy, que será de salud y divulgación de la ciencia. Muchas gracias. No, gracias a ti, muchas gracias. Gracias a todos y una disculpa por entrar tarde, pero ya saben, aquí el internet en México no es todo terreno, no está en todo el territorio nacional y entonces falla muchísimo acá en la zona donde vivo. Me da muchísimo gusto que estén aquí los compañeros y compañeras estudiantes de medicina y lo que yo les voy a presentar un poco es adentrarnos a la divulgación que es, porque es un derecho constitucional, que es una reforma muy reciente, y cómo desde la salud pública y la divulgación de la ciencia pueden caminar perfectamente bien de la mano desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva constitucional y también desde una perspectiva pues, de mucha ética en cuanto al trabajo de ustedes, ¿no? El que van a ejercer en algún momento de su vida. Así que bueno, si me permiten, preparé una presentación, es muy rápida y espero que más bien esto se pueda convertir en un diálogo. El tema de la charla que preparé para ustedes es salud, la ciencia. Lo más importante es saber qué es la divulgación, ¿no? Y muchas veces se piensa que divulgación es pues, sacar notas en los periódicos simplemente, y no, la divulgación de la ciencia pueden ser un montón de actividades en el que el propósito principal es socializar lo que se hace en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y en la innovación, hacerlo en un lenguaje accesible, ¿no? El conocimiento científico a veces es demasiado técnico, es para que se entiendan solamente entre pares, pero aquí para lograr la socialización pues hay que hacerlo muy, muy accesible para todo tipo de personas de la sociedad, ¿no? Y sobre todo también desmitificar un poco la figura de las y los científicos. Eh, ¿Quiénes hacen divulgación de la ciencia, no? Se cree que también es un asunto de periodistas y pues no, existen periodistas de ciencia, eso es cierto, y hay algunos muy buenos y muy especializados. En mi caso, yo no me puedo calificar como una periodista de ciencia como tal, porque en realidad pues no es que te vuelvas experto en todas las ramas de la ciencia, sino que hay expertos en cuestiones medioambientales, hay expertos en cuestiones de salud, y ellos son los periodistas que pueden adentrarse más y discutir a fondo. Un divulgador es más bien la persona que puede explicar de manera sencilla lo que se está logrando en algún área del conocimiento, ¿no? Y entonces pueden ser divulgadores, escritores, periodistas, pero también científicos, y eso es muy importante. Hay científicos y científicas que tienen la vocación de poder explicar, que realmente sienten ese compromiso de que la gente sepa para qué se gasta el dinero, porque además hay que recordar que la ciencia en México se hace en un 95%, si no es que más, con recursos públicos, y entonces eso es algo muy importante. Y también comprender que la ciencia, la divulgación, perdón, de la ciencia, pues no nada más es un artículo en el periódico, sino también los museos de ciencia, en los cuales en México hay muy, pero muy, muy, muy pocos. El primero que se abrió tiene casi 30 años, es el Museo Universum de la UNAM y el Museo de la Luz, ¿no? Son los dos grandes museos más importantes. Después ya ha habido otros esfuerzos, hay uno en Guanajuato, otro en Querétaro, muy importante, y aquí, bueno, se intenta que sea el papalote, pero todavía le falta un poco para hacer un museo más accesible para todas las personas, ¿no? Y
También el hecho de que pues generar debates alrededor de la ciencia, y eso ya es un poco más profundo. No necesariamente quien se dedica a hacer ciencia tiene la verdad, ni necesariamente se manejan dentro de un marco ético. A veces hay científicos o científicas que responden a intereses específicos de ciertas industrias, de ciertos políticos, de ciertas decisiones públicas, ¿no? Un ejemplo es Monsanto, que ha financiado a científicos de manera bastante importante para que avalen lo que ellos hacen. Y hay otro grupo de científicos que están en contra de lo que hace Monsanto. Y bueno, ahí hay un debate bastante interesante en nuestro país. Y eso también se trata el periodismo científico. Y entonces, bueno, la divulgación, ¿qué es? Pues es una labor multidisciplinaria, hay que saber escribir, tomar buenas fotos, hacer buenos videos, editar, tener una voz atractiva, ¿no? Porque si tienes una voz así como muy sonsa y muy aburrida y hablas muy bajito y quieres explicar lo emocionante que puede ser el mundo de las abejas, pues creo que nadie te va a hacer caso, ¿no? Hay que comunicar el conocimiento de la ciencia y la difusión, que también implica tener un receptor preparado, eh, perdón, la diferencia entre difusión y divulgación más bien es justo que la difusión es entre pares. Por ejemplo, ustedes dicen, vamos a dar una charla sobre diabetes, pero para médicos, ¿no? O para estudiantes de medicina o para enfermeras, bueno, son pares. En cambio, la divulgación no, la divulgación implica, vamos a dar una charla sobre diabetes a la comunidad tal, ¿no? Donde va a llegar público de diferente edad y hay que acceder la información o el conocimiento a un público tan complejo. Entonces, dentro del mundo de la ciencia, lo que se conocen como revistas de difusión científica, pues son las revistas científicas como tal, ¿no? Las JCR, las que tienen árbitros que pueden analizar los textos. Esa es la difusión científica. Y la divulgación, pues una revista muy tradicional y la más seria que existe en nuestro país sobre divulgaciones, como ves, que la saca la UNAM. Esa sería la diferencia entre difusión y divulgación. Y bueno, el periodismo científico, como hablaba yo hace un rato, pues ya es una, así como existe el periodismo de deportes, el periodismo financiero, el periodismo político, pues el de ciencia pues tiene que ser como muy, muy especializado, pero para mí, yo ahí sí le tengo mucho respeto a quienes hacen realmente periodismo científico, no lo hago yo simplemente hago divulgación, se vuelven gente muy, muy experta que son capaces de decir, oye, este científico parece ser que no trabaja muy, muy en el marco de la ética, ¿no? Parece ser que está medio comprado por las farmacéuticas, parece ser que está acomodando las cosas para que un medicamento parezca que es la quinta maravilla, cuando en realidad sus pares no lo han avalado, ¿no? Son capaces de identificar esas cuestiones tan importantes, ¿no? Y bueno, aquí hay algo que anoté muy importante que dice, a menudo se confunde el periodismo científico con la divulgación científica. Sin embargo, algunos aspectos de la divulgación no son necesariamente periodismo, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, tratas de hacer teatro de títeres, por ejemplo, para explicar el universo, perdón, a niños y niñas de kinder, pues no es periodismo científico, ¿no? Es divulgación. Y esa sería una diferencia importante. ¿Por qué es tan importante la divulgación? Hay algo tan básico y tan elemental y que ustedes lo manejan de manera muy cercana como estudiantes de medicina, ¿no? Ahorita con esta pandemia que estamos viviendo, lo que más bien nos dio como un golpe en la cara fue darnos cuenta que tenemos otra epidemia antes que está generando los altos índices de mortalidad frente a la pandemia por SARS-CoV-2, que es la obesidad, que es la diabetes y la hipertensión. Pero especialmente obesidad y diabetes están muy relacionados y tiene mucho que ver con qué consumimos, qué hábitos tenemos, pero sobre todo qué consumimos de alimentos. Y algo tan elemental es que, por ejemplo, ¿quién va a la tienda y se compra un jugo y voltea el producto y lee la etiqueta chiquita en donde vienen nombres de químicos que uno dice, bueno, ¿y qué es esto, no? ¿Qué es que traiga sodio? ¿Qué significa que traiga un suplemento en lugar de azúcar? Dices azúcar, pero resulta que en las partes de la fórmula de ese producto pues trae un sustitutivo de azúcar que en realidad te genera más problemas de obesidad que el azúcar como tal, ¿no? A lo que me refiero es que carecemos de una cultura científica, de un conocimiento básico
de conocimiento científico que nos permita tomar decisiones diarias, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una mujer de 54 años con determinado estado de salud, ¿qué es mejor para mí, salir a correr y dañarme mi rodilla y en 5 años o 10 necesitar un trasplante de rodilla? ¿O caminar, porque a mi edad, en mis condiciones de huesos es lo mejor, y cuánto tiempo mínimo debería de caminar? Pues pareciera una cuestión de sentido común, y no, no es así. Lo que se señala a lo que se dice como cultura científica es que dicen que alrededor de 10 o 12% del conocimiento científico lo adquirimos de manera formal cuando vamos a la escuela, ¿no? En la primaria nos enseñan cuántos planetas conforman nuestro sistema solar. Nos dicen, por ejemplo, que la diferencia entre un virus y una bacteria. Aprendemos cuestiones de física elementales, algunas fórmulas de matemáticas, pero nada más. El resto del conocimiento y de la cultura científica la adquirimos a través de la lectura, a través de lo que vemos en televisión, a través de lo que vemos en un museo, si es que vamos a uno, qué tipo de revistas caen en nuestras manos si las leemos, qué pláticas se dan en la casa, si nuestros padres son científicos o no lo son. O sea, todo lo que nos rodea, todo el contexto, lo que nos conforman, ese 90% más de nuestra cultura científica. Y resulta que en México, pues tenemos una cultura científica bajísima, tan baja que el CONACYT por ahí de los finales de los 90 quiso indagar cómo andaba el tema, y entonces lanzaron la primera encuesta sobre la percepción del público sobre la ciencia y la tecnología. Lo hizo de la mano con el INEGI, y al final se lograron hacer bianual, aplicar esta encuesta cada 2 años a 9 ediciones. La última fue la de 2017. De ahí ya no se ha vuelto a hacer ninguna más, porque pues con el cambio de gobierno ya no hubo ni interés ni recursos para hacerlo. ¿Y qué develó esta encuesta pública? ¿De qué onda? ¿Qué pensamos de la ciencia? Pues cosas bastante terribles, y aquí nada más les pongo algunos ejemplos, ¿no? El 33.8% de las personas no sabe que es falso que la Tierra da vuelta al Sol en un mes. Algo tan elemental que se supone que lo aprendimos en la primaria. Las y los mexicanos consideran que algunas pseudociencias como la astrología y la parapsicología tienen mayor contenido científico que la economía, que es una ciencia social. De las personas que manifestaron no tener interés por temas relacionados con ciencia y tecnología, fíjense, casi el 50% indicaron que no los entienden, y el 30.8% mencionaron que no son de su interés. Resumidas cuentas, la gente puede salir más en las mañanas, primero leyendo su signo zodiacal para saber si le irá bien o mal en el día, que checar cómo va a estar el clima y evitar mojarse con la lluvia. Del 95.9% de la población que cuenta con televisión, o sea, casi todos tenemos una televisión en casa, menos de la mitad ve programas de ciencia. Del 67.6% que escucha la radio, el 81.9% no escucha programas de ciencia y tecnología. O sea que mi programa de Luciérnaga, que sale en Radio Universidad, pues lo han de escuchar 3 o 4 personas, no más. Mientras que del 53.4% que leen periódicos, más del 80%, casi el 90%, lee de 1 a 5 artículos de ciencia. Y del 31.3% que lee revistas, 75.9% lee artículos de ciencia y tecnología en las revistas. Ya sabemos que TV Novelas es la reina de las revistas y es lo que más se lee, y ahí por supuesto no se habla de ciencia. Si acaso se habla de pseudociencia en ese tipo de revistas. Esta encuesta genera una gran preocupación, porque además quiero decirles que ¿quién tiene mayor obligación de hacer divulgación de la ciencia? Pues resulta que son las universidades. Ahí donde ustedes estudian, tenemos como principal requisito generar divulgación de la ciencia. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ya debería tener de ciencia, o por lo menos una semana de la ciencia, o una expo de la ciencia, o una feria de la ciencia, como tenemos la feria del libro, ¿no? Mi conexión a internet está débil. ¿Sí me están escuchando bien? Perdón. Sí. Sí, maestra. ¿Todo bien? Bueno. Ok, y ustedes me dicen si se aburren, ¿eh? Bueno, entonces, quiero contarles ahí una historia rapidísima que creo que no la puse en la presentación, pero fíjense que en los 90
fue cuando apenas se creó la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la UNAM. Es decir, fue la primera universidad que tuvo un área específica para. Antes, como en los 80, finales de los 70, ya había tenido como algunos ensayos, ¿no? Y no sabían qué hacer con ella, o sea, no sabían ni dónde ponerla, de quién debía depender una área de divulgación de la ciencia. Primero la metieron en la dirección, digamos, o la coordinación que tenía que ver con investigación científica y creían que simplemente eran los voceros de lo que los científicos hacían en la UNAM. Después lo mandaron a comunicación social y lo confundieron con solo generar notas o boletines para que salieran los medios de comunicación. Tuvieron que haber muchas pruebas de error cuando se dieron cuenta que tenía que ser un área autónoma, con recursos propios, independiente y capaz de generar espacios para la socialización de la ciencia. Y entonces creó la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y sus grandes productos fue la revista Como Ves, que es una de las mejores revistas de divulgación de la ciencia en el país, El Universum, que espero que todos ustedes lo conozcan. Si no es obligación de verdad irse un fin de semana, se la pasa muy divertido y hay un restaurante muy bueno y barato ahí dentro del museo. Y el Museo de la Luz, que también deberían ir a verlo, está en el centro histórico, ahí en la Ciudad de México, y esos fueron como los grandes productos de esta dirección. Ellos abrieron brecha para que las demás universidades comenzaran a crear sus áreas de divulgación de la ciencia. Obviamente le siguió la Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, y a nivel de los estados, pues ha sido muy, pero muy, muy lento. Yo, cuando me contrató la universidad, después de dejar, bueno, que me sacaron del periódico por un asunto político, de ser directora del Independiente, pues me ofrecieron ser directora de divulgación. La crearon cuando a mí me contrataron. O sea, tenemos apenas en esa universidad 6 años con una dirección general de divulgación de la ciencia sin presupuesto y sin personal. Yo lo hago sola. Entonces, no hay una dimensión de la importancia de cumplir con esta misión de socializar la ciencia. Así que hay algo que está empujando ahorita muy fuerte y que por cierto es alguien de aquí de la universidad la que lo hizo, Maribel Solís, que quedó como diputada federal en la legislatura pasada y impulsó esta reforma que les pongo aquí en el 2019 al artículo 3º de la Constitución. ¿Y qué es lo que se dice ahí? Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. El Estado apoyará, fomentará, incentivará y difundirá la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación como áreas prioritarias para el desarrollo nacional, las cuales se orientarán con una visión de largo plazo y se enfocarán a la atención y solución de los problemas y necesidades nacionales. Imagínense, como ahorita la pandemia. Corresponde al Estado, junto con los sectores sociales público y privado, y aquí deben de haber pues universidades públicas, ¿no? Garantizar su financiamiento, conservación, desarrollo y difusión. Asimismo, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Así que ahora ya está reconocido como un derecho humano el socializar, el acercar el conocimiento que se desarrolla en la ciencia a las personas. Y bueno, fíjense, esto fue en el 2019 y en el 2020 ya estábamos enfrentando una pandemia que justo ustedes como médicos deben saber que la Organización Mundial de la Salud tuvo que salir a los pocos meses de que declaró la pandemia por COVID-19 a decir que teníamos otra pandemia que se llama infodemia, que es toda la información falsa que circula en redes sociales e incluso en medios de comunicación formales, diciendo que no existía el virus, diciendo que la vacuna es un chip para espiarnos, ¿no? Y tontería y media. Y la infodemia es tan importante, tan grave, que la Organización Mundial de la Salud la tuvo que establecer, ¿no? Entonces, estamos hablando de un problema realmente serio. No tiene que ver solamente con ustedes que estudian medicina, sino con todas y todos los ciudadanos. El asunto de que no tomamos decisiones diarias sobre nuestra alimentación, sobre nuestra activación, sobre la silla donde nos sentamos a trabajar, sobre el consumo del cigarro, del alcohol. No lo tomamos con base a información científica. Y eso es lo grave, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya les puse algunos medios ya reconocidos como medios de divulgación serios, ¿no? Entre estos es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y algunas revistas, Investigación y Desarrollo, que es una plataforma bastante interesante, ¿no? ¿Qué es lo que aportaría si tuviéramos mayor interés en la divulgación de las universidades? Todos los estudiantes privilegiados de este país que llegan a un aula universitaria, estudien lo que estudien, pues podríamos combatir problemas tan graves
como el dejar de ser el primer lugar mundial en obesidad. Podríamos combatir de manera real la diabetes. Podríamos evitar que nuestra primera causa de muerte sean problemas cardíacos que están muy relacionados con el consumo del cigarro, con el consumo de grasa, con el hecho de no hacer ejercicio, ¿no? Podríamos abatir la hipertensión que ya es tan grave en este país y que genera mucha discapacidad. ¿Cuál es ese contexto que nos preocupa? Los hábitos alimenticios, la poca movilidad física, el no salirse a caminar, el no andar en bicicleta, el no ir a nadar los fines de semana y esta baja cultura científica. Estos tres contextos nos están generando los problemas que están arriba y que se podrían prevenir de mucha mejor manera si tuviéramos una cultura científica. Y entonces aquí viene, ¿qué papel juegan ustedes, no? Futuros médicos y médicas. Pues imagínense. Ustedes va implícito de la atención a la salud ser divulgadores de ciencia. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener una visión ética, pluricultural. Si ustedes atienden a una mujer indígena que no hable el español y que tiene su propia sabiduría ancestral, su propia cosmovisión sobre su cuerpo, sobre su salud y sobre cómo curar esos problemas de salud, ustedes tienen que ser respetuosos de esa parte. Tienen que ser inclusivos. Qué maravilla sería encontrar a un médico, una médica, que cuando entra un paciente en silla de ruedas, en lugar de atenderlo de pie, así como superior, y que la persona que está en silla de ruedas tenga que voltear hacia arriba para ver al médico, ese médico tuviera la sensibilidad de jalarse un banquito y ponerse al mismo nivel que la silla de ruedas y atenderlo mirándolo a los ojos. Por supuesto, no discriminatorio, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega una chica trans con un médico ginecólogo, ¿no? Y le dice, usted no es mujer, usted es un hombre, ¿no? Y no me importa, pero sálgase de aquí porque yo no lo voy a atender. Y por supuesto, con perspectiva de género. Qué maravilla sería tener médicos y médicas tan sensibles que si una mujer llega con su bebé cargando en brazos, incluso alimentándolo en pecho mientras quiere tener su consulta, le digan, no se preocupe, usted siga alimentando a su bebé, yo le voy a hacer la auscultación porque seguramente si usted trae el bebé pegado al pecho es porque no tiene quien se lo cuide, ¿no? Y porque la leche materna pues es lo mejor que debemos fomentar. Y yo he visto a médicos del Seguro Social exigiendo que las madres no entren a la consulta con sus hijos o con sus hijas, ¿no? También tener esta postura de asumir salud como un derecho humano. Y es una perspectiva totalmente distinta. Cuando un médico o una médica asumen la salud como un derecho humano, tendrían la sensibilidad de poder recibir en su consultorio, donde cobran 800 pesos por una consulta como especialista, y decir, bueno, esta persona se nota que no tiene los recursos, se nota que está haciendo un gran esfuerzo por venir a mi consultorio porque seguramente no tiene seguro social, no tiene ISSSTE, en el Hospital General no supieron atenderlo y con angustia viene acá a pagar, y a lo mejor con esos 800 pesos le iba a dar de comer a su familia toda la semana, pues no le voy a cobrar, ¿no? No le voy a cobrar porque tiene derecho a tener una buena atención que a lo mejor no le brindan en una institución pública y yo puedo perfectamente bien prescindir de esos 800 pesos de la consulta, ¿no? Esa es una mirada de asumir la salud como un derecho humano. Tener una comprensión de los contextos socioeconómicos y culturales. Qué terrible es cuando alguien llega con insuficiencia renal, ¿no? Y el médico con la mayor insensibilidad le entrega, si acaso bien le va, ¿no? Una hojita donde le dice, su dieta de aquí en adelante debe ser este y este y este y este y este, ¿no? Y no entiende que esa persona en donde vive, de lo que vive y lo que lo rodea, no le permite llevar una dieta de la que le está marcando ese médico o médica para poder solventar su problema de insuficiencia renal. Hay que entender esos contextos socioeconómicos y mejor tratar de visualizar de esta persona cómo puedo darle indicaciones, es decir, recetas, tips, indicaciones para que mejore su salud, comprendiendo que pueda realizarlo en el contexto en el que está. Llega un microbusero, o sea, una persona que maneja un microbús, que pues no va a cargar esto, ¿verdad? Una botella con agua, que va a estar consumiendo Coca-Cola, que ya tiene diabetes, que tiene 35 años. ¿Cómo lo hago entender que tiene que cambiar la coca por el agua? ¿Cómo le ayudo para entender? ¿Cómo puedo ponerme yo en los zapatos de él de estar 12 horas arriba manejando una combi con hambre, ¿no? Y no tener acceso a una sopa de verduras, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo
hacerlo? Pues escuchando primero su historia, haciéndole una historia clínica humana, con la visión que dije arriba, ¿no? Ética, pluricultural, inclusiva, no discriminatoria y con perspectiva de género. Y cuando tengan una historia clínica con todos esos elementos, van a entender que las indicaciones tienen que ser comprendiendo ese contexto socioeconómico y cultural. Por supuesto, valorar y respetar la sabiduría ancestral relacionada con la salud, ¿no? Es terrible cuando un médico o una médica se burla de una abuela que le dice, mi hijo, mi nieto, yo lo empacho. Eso no existe, no existe el empacho. Claro que existe el empacho. Si ustedes estudian un poco sobre la historia de la medicina o ven a la medicina desde la antropología social, se van a enterar que sí existe el empacho, no hay un equivalente clínico diferente, o más bien que ustedes puedan decir, ah, sí, el empacho es una indigestión. No es cierto, el empacho es el empacho. El susto es el susto y existe dentro de nuestra cultura ancestral cómo curar del susto y del empacho. Y hay que tener respeto a esa sabiduría ancestral. Ustedes pasarán 4 o 5 años en una universidad. Eso no significa que son más sabios que una mujer indígena, partera, curandera, pero que ustedes en el lugar donde están le tienen que dar acceso a su derecho a la salud, porque es un derecho humano. Tienen obligación como divulgadores brindar información clara y accesible sin un trato infantil hacia las personas. Yo se los puedo decir porque, bueno, yo soy paciente de una enfermedad crónico-degenerativa, soy paciente del Instituto Nacional de Nutrición y a mí me molesta muchísimo que alguien por mis canas me diga abuelita, ¿no? No soy abuelita de nadie, no tengo nietos, entonces no soy abuela de nadie y se lo he dicho a médicos y médicas, ¿no? O que me digan así como con cara de, a ver señora, le voy a explicar. Y me quedo mirando y digo, no soy tonta, no necesitas poner esa cara de, ay, qué aburrido tener que explicarle. Si yo pido una explicación es porque tengo derecho a una explicación. Y entonces no tienen por qué tratarme como una niña tonta o una abuelita tonta para darme una explicación que es mi derecho, ¿no? Cuidar el lenguaje. Es sumamente molesto cuando un médico o una médica llega y dice, abuelita, a ver, vamos a tratar a la abuelita, ¿no? Al abuelito, doña, seño, o no sé, unos apelativos horribles que utilizan cuando hacen el recorrido en los hospitales, y la persona dice, bueno, aquí está mi nombre, ¿no? Aquí lo tiene Irma, me llamo Irma, ¿por qué no me dicen señora Irma con todo el respeto? Y usted me dice primero cómo se llama, no es el doctor, no, es Pedro, es Pablo, es María, Sonia, pues hablémonos con el nombre y con respeto, ¿no? Educar en la salud es parte de sus obligaciones sin ninguna duda y no solamente extender una receta. Y sobre todo, priorizar la divulgación científica. Te voy a explicar por qué el virus, para este virus que te está atacando y que solo te da fiebre de menos de 38, no necesitas un antibiótico. Eso es algo tan elemental. Habría que leer lo que han dicho sobre las superbacterias, la Organización Mundial de la Salud, que ha sido generada por médicos y médicas que recetan antibióticos a la primera provocación. Así que va a aplicar en la ciencia. Y hoy que estamos batallando con una pandemia, que estamos batallando con una cosa tan elemental como lávate las manos y ponte un cubreboca y no le estornudes a la cara a nadie, eso es salud pública, nos dimos cuenta de los médicos y médicas desesperados nos decían, ¿no? Oigan, pero es que la gente no entiende. Pues sí no entiende porque nunca le dimos prioridad a lo que es salud pública, ¿no? Y esto nos obliga a ustedes como personal médico a una actualización, actualización y actualización constante. Por eso exageré aquí y hasta le puse signo de exclamación. ¿Desde dónde me actualizo? Simplemente voy a las conferencias, congresos y encuentros que organiza la industria farmacéutica con todos los intereses que eso implica, o me acerco a la academia. Hay que distinguir qué tipo de capacitación reciben los médicos. Es muy cómodo irse a un congreso, pagar un mínimo y otra parte la paga una industria farmacéutica y escuchar solamente las visiones de un medicamento que dicen, este es el plus y usted lo tiene que recetar. Y ustedes se tragan la cápsula y salen del congreso, sí, claro, es que me dijeron que este es el método más importante contra la diabetes. Y vas a la academia y en la academia te dicen, pues este medicamento ya no está haciendo nada contra la diabetes, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de capacitación, a qué tipo de capacitación deberían de acercarse ustedes? Pues si quieren a las dos, a la farmacéutica, ¿no? A la que financia la farmacéutica, que hasta les pagan buenos viajes a los médicos, pero también a la académica, porque muchas veces se pueden contradecir una a la otra. Ver, por supuesto, estar siempre, siempre al día con los avances científicos y la clínica, combinarlos.
leer artículos científicos ya como médicos clínicos. Imagínense, leo algo que se acaba de descubrir, que lo publicaron en la revista Science, ¿no? JCR, los grandes de aquí de la medicina, y en mi clínica digo, pues entonces voy a revisar de manera distinta al paciente, ¿no? Le voy a preguntar, y si le mando a hacer tal estudio, que nunca me lo indicaron, pero qué tal que puedo encontrarle otro problema a la persona, ¿no? El ejercicio profesional y el estudio constante tienen que ir de la mano, obviamente. No perder la curiosidad científica. De verdad, yo se los puedo decir, yo que he batallado mucho con mi enfermedad, que ya tiene como muchas secuelas, es terrible cuando yo llego y le digo a los médicos ahí en nutrición, oiga, y no sea que a lo mejor después de 20 años de tomar levotiroxina me esté afectando ya la hipófisis, a lo mejor porque con mi menopausia. Y el médico se me queda mirando así como de, oiga, a ver, doña, ¿no? Porque me dicen doña. A ver, doña. Y yo, no soy doña, soy Elsa. No tiene nada que ver su hipotiroidismo con el lupus. Y yo, no estoy diciendo que tenga uno que ver, pero ¿no será que se están cruzando con la menopausia? Y entonces me acuerdo que ese médico me dijo, ¿qué tontería es esa? Y dije, ¿por qué no te puedes tú hacer esa pregunta, médico? ¿Por qué no te puedes lanzar a hacer una pregunta que a lo mejor puede ser muy atrevida, pero qué tal que encontramos una manera en que yo la pase menos peor con mi menopausia, ¿no? Esa curiosidad científica la han perdido muchos médicos. Aplican recetas que les dijeron. Si la persona reúne esas y estas características, entonces tiene esto. ¿Y qué tienes que recetarle? Esto y esto. Nada más, hasta ahí te quedas, ¿no? Hacer más preguntas que afirmaciones. De verdad, cuando uno se encuentra con médicos que leen el estudio del laboratorio y ni siquiera voltean a verte, no te palpan, no te escuchan, no escuchan tu contexto, pues dicen, sí, si aquí dice que usted tiene insuficiencia renal, ya tiene insuficiencia renal, ¿eh? Y punto. Y esa insuficiencia renal la va a llevar a perder el riñón en 5 años. No hagas afirmaciones, mejor hazte más preguntas sobre cómo podemos evitar que ese riñón se pierda, ¿no? Y ver casos clínicos en lo individual y no como colectivo. A mí me molesta muchísimo, yo lo que padezco es lupus. Me molesta muchísimo cuando me encuentro a médicos y médicas en el Seguro Social de Pachuca afirmando que yo no tengo lupus porque no tengo mis manchitas de lobo aquí en la cara. Y yo les digo, es que no a todas los pacientes con lupus nos da. ¿Cómo no? Claro que sí, eso es parte de lo que dice la clínica. Y yo, por Dios, esos son libros de los años 70, o sea, se han hecho nuevos descubrimientos sobre el lupus. Y bueno, dices, y médicos especialistas, internistas, que no puedes entender que no vean la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Y creo que ya terminó mi presentación y mis perros están muy escandalosos. Así que nada más quiero escucharlos para saber si ha quedado claro en lo que mis perros se callan. Gracias. Muchas gracias, maestra. Les recordamos a los asistentes que pueden pueden activar su micrófono o si gustan, pues pueden aquí enviar un mensaje para que respondamos sus dudas. Y bueno, mientras, pues agradecerle a la maestra, pues como todo. Igual, así como dice, considero que la divulgación es una parte muy importante y esencial de tanto como derecho, como pues a nosotros igual como médicos de información y todas las personas en general. Y qué bueno, me gustó mucho ese punto que tocó de explicarles correctamente a las personas o a los pacientes sin llegar a ese grado de, como dice, tratarlos incluso hasta menos o como tontos. Yo creo que pues todos tenemos pues nuestros nombres, todos tenemos hasta cierto punto pues nuestras capacidades y tenemos la capacidad de aprender. Y pues igual, muchas gracias, maestra. De momento me parece que no hay ninguna pregunta. Sí, Ya, yo sí tengo una pregunta. Daniel alzó la mano también. Sí, si gustas puedes hablar, Dani. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestra Elsa. Mi nombre es Vanessa Reyes Ruiz. Yo soy recién egresada de la carrera de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez del Estado de Oaxaca. Culminé mi servicio social apenas en julio del 2021. Yo tengo una pregunta y también quisiera pues conocer su perspectiva. Fíjese que en el 2019
vi un video de un periodista, no recuerdo su nombre, pero Vane, perdona que te interrumpa. Si puedes prender tantito tu cámara para verte la cara, y si todos pueden prender su cámara, me encantaría verles las caras, porque es un poco... Ándale, eso, mucho gusto, Vane, mucho gusto a mucho todas y todos. sí, Gracias. Ahora sí, sí. perdón, síguele. Le quería comentar, es un caso que publicó un periodista acerca de una comunidad llamada Ometepec en Guerrero, una comunidad de personas indígenas en su mayoría. La cuestión es de que las mujeres de Ometepec denunciaron que en el Hospital General, donde ellas se atendían partos, cesáreas, los médicos y las enfermeras les colocaban dispositivos intrauterinos sin su consentimiento. Bueno, fueron muchísimos casos de estos, se investigó y pues la cuestión es de que se culpó a los médicos. Claro, no está bien colocar un método anticonceptivo si no está el consentimiento de la mujer. Bueno, ya dejando de lado eso, en este año de mi servicio social, pues Oaxaca los primeros lugares en muerte materna. La cuestión es de que tratando de enlazar lo que yo viví en el servicio social y los testimonios de los médicos a quienes culparon por poner los métodos anticonceptivos sin el consentimiento de la paciente, pues los médicos decían que las pacientes eran multigestas, ya tenían 7 u 8 embarazos, todos los embarazos representaban un riesgo para sus vidas y para las vidas de los bebés, infecciones, incluso pues en algunos casos hay un síndrome que se llama síndrome de Sheehan, que se da cuando una paciente se le sube mucho la presión durante su embarazo e incluso pueden llegar a perder la visión, entre otras complicaciones, ¿no? Entonces los médicos argumentaban que este tipo de complicaciones, aunado a que ninguna paciente quería aceptar un método de planificación familiar, aún sabiendo los riesgos que podría acarrear esto, pues por eso optaban por la opción de ponerles dispositivos intrauterinos. También habría que tomar en cuenta que pues en ese tipo de regiones, sobre todo en el sur, pues todavía predomina mucho el machismo, ¿no? A veces las mujeres ni siquiera dentro de su núcleo familiar son dueñas de su propio cuerpo. Entonces, tomando todos esos parámetros, por eso los médicos procedían de este modo. Ahora, cuando estuve en mi servicio social, pues me tocó dar pláticas de planificación familiar, me tocó atender muchísimas mujeres embarazadas, muchísimas adolescentes embarazadas. Pude ver adolescentes de 11 años con embarazos gemelares. Se les hablaba todos los días, se les citaba para darles información acerca de métodos de planificación familiar. Mujeres, también tuve una mujer de 52 años con un embarazo, con obesidad, entonces su estado pues era muy delicado, ¿no? Sin embargo, las pacientes no acceden, no toman las medidas que uno como médico les ofrece. Entonces, yo quisiera saber de una manera ética cómo se procede en este caso, porque como mencioné, pues Oaxaca se lleva el primer lugar en muertes maternas actualmente. Entonces, también nuestros superiores nos decían, no, es que hay que promover la planificación familiar. Nos daban metas, ¿no? Debes poner 5 DIUs al mes, 2 implantes subdérmicos al mes, y era toda esa presión. Y después había pacientes que incluso iban con nuestros superiores a reportarnos que siempre les estábamos, ya casi las estábamos sobre ponerse un método de planificación familiar. Y pues, aunque no era de esa manera, pero las pacientes se llegaban a sentir incómodas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se podría proceder en este caso? Porque todo siempre pues a favor de la salud de ellas, de sus familias y pues de los recién nacidos también. Claro, pues divulgación, divulgación y divulgación. No hay de otra. Por eso es que digo que divulgación científica va de la mano de salud pública. Lo que tú has planteado no es un problema de Oaxaca, es un problema de Hidalgo, de San Luis Potosí, de Sonora, de Nuevo León. O sea, vivimos en un país muy desigual, vivimos en un país donde pertenecer a un grupo indígena también implica estar viviendo en la pobreza, en la marginación y la falta de educación, ¿no? Cuando decimos una niña, una adolescente embarazada, no es una adolescente embarazada, son niñas
con embarazos productos de la violencia. Y entonces no se trata de que vas a darle educación de salud pública a una niña de 11 años para que se le ponga un implante y no vuelva a embarazarse. Ahí me parece que esa es una de las partes que carecen mucho los médicos y médicas, es esta perspectiva de género. Alguien que sabe de una niña embarazada de 11 años debería de hacer, de notificar al Ministerio Público, de notificar al CIPINA del Estado, de notificar al DIF, porque ahí hubo un delito. O sea, no una niña llega embarazada porque tuvo deseos carnales y terminó embarazada, ¿no? Es una perspectiva totalmente distinta. Y sí o sí tenemos que promover la salud pública, los derechos sexuales y reproductivos, con esa mirada y no con metas de a ver cuántos implantes pones. Esto no es una carnicería y las mujeres no pueden ser tratadas como unas reses, como unas vacas a las que hay que controlar. También, si no entendemos los contextos, no podemos responder a esos contextos. Entonces, yo sé que para ustedes a veces es lidiar con una institución que está arriba, con unas actitudes patriarcales, machistas, discriminatorias y demás, y ustedes son pues el jamón, ¿no? De un sándwich. Y mientras acá está la realidad cabroncísima, perdón por la expresión, como decir, lo cabroncísima que dices, esta mujer si tiene otro hijo más se va a morir. Tú no puedes perder esa mirada de derechos humanos. No puedes perder. Esta mujer será, a mi parecer, ignorante, tonta, se va a morir. ¿Cómo se le ocurre tener otro hijo más? Sí, pero tendrías que estar en sus zapatos para comprender por qué tiene un octavo hijo y en qué condiciones. Y por eso son los contextos. Pero ¿cuál es mi papel? Mi papel con esa visión de derechos humanos, yo tengo que respetar sus decisiones. Pero ¿cuál es mi obligación? Información, información, información. ¿Sí? Y hay que dar esas charlas con esa sensibilidad de saber cómo le llego. Si yo la hago sentir que es una tonta por tener 7 hijos, ella se va a bloquear y ya no te va a escuchar. Hay que conocer su contexto, hay que conocer su cultura, hay que aprender un poco las lenguas indígenas y hablar desde su contexto. Algunos de ustedes, no sé si en la prepa habrán escuchado a Paulo Freire, pedagogo brasileño, famosísimo en los años 70. Paulo Freire, ¿no?, decía que si tú quieres alfabetizar simplemente diciendo ABC y apréndete las palabras y aprende a hacer sílabas mamá, papá, no sirve de nada. La mejor alfabetización es aquella que te resuelve tus problemas cotidianos. Si tú vas a ir a alfabetizar en salud pública a mujeres que lo que están viviendo es una violencia cabroncísima, cada embarazo fue una violación, ¿cómo te va a escuchar? ¿Cómo lo va a entender? En cambio, tú tienes que conocer su contexto. Imagínate, si me dijiste lo de la niña de 11 años y me dolió el estómago. O sea, yo me hubiera gustado estar ahí para decirle, a ver, chiquita, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo te protegemos? Y como institución responder a esa protección, porque ella fue producto de una violación, ¿no? Entonces, también creo que médicos y médicas tienen que saber el contexto legal. Ustedes tienen que tener un mínimo de cultura judicial para saber cómo actuar frente a todo lo que se topan dentro de un hospital o una clínica, ¿no? Pero no se trata de que justifiquemos el avasallar un derecho humano tan básico que es yo decido cuántos hijos tengo, cómo los tengo y si me pongo un método anticonceptivo o no. Aunque te parezca la mayor aberración, pero ustedes la tienen que respetar y como médicos y médicas no pueden aplicar esa ley, ¿no? Pero Muchas divulgación, divulgación y divulgación, no de nada. gracias. Muchas gracias, maestra. Ahorita pasamos con Brenda. Nada más tantito, hay en el chat unas preguntas de Karen. Y bueno, dice, doctora, Karen? ahí tiene la cámara activada. ¿Quieres que las lea, Karen, o quieres preguntarla tú? Ok, no te preocupes. Muy ¿Quién es bien. Karen? Levante la mano, Karen. Hola, Karen. Sí, ya lo leí. ¿Cuál Sí. cree que sea la forma de llegar a desarrollar más espacios de investigación y divulgación? Bueno, lo más complicado, se confunde, bueno, para empezar, todas las universidades casi todas tienen una confusión terrible de comunicación social con divulgación de la ciencia, ¿no? Yo estoy dentro de la Dirección General de Comunicación Social, no tengo nada que hacer ahí. Comunicación social es, pues,
decir que ya ocupamos tal indicador de estudios internacionales, decir que el rector inauguró un aula. Eso es comunicación social. Pero divulgación de la ciencia es educar. Bueno, no, educar no, socializar el conocimiento científico. Y entonces dentro de las universidades, lo más efectivo, más que hacer solo artículos para que puedan salir en los medios de comunicación, serían charlas, ¿no? Sería maravilloso que ustedes tuvieran un servicio social, no solamente de ir a trabajar en una clínica, sino que cada semestre dieran por lo menos una charla en una primaria, en una secundaria, en una preparatoria, sobre conocimiento de la salud. Imagínate, eso sería divulgación de la ciencia, ¿no? No obra de caridad, sino divulgación de la ciencia. Pero algo que a ustedes, por ejemplo, les debe suceder y que deberían de asimilarlo como divulgación. ¿Qué pasa cuando tú llegas a visitar a tu abuela y ves a tu abuela con el azúcar disparadísima, ¿no? Y ves que la tía que cuida a la abuela, pues no le hace la dieta como debería de ser y entonces vas así como con toda la paciencia, a ver, yo soy Karen y con toda la paciencia voy a tratar de que mi tía entienda que no puede guisarle a mi abuela un atole, ¿no? De masa con piloncillo, porque eso le está generando ¿no? Y que debe comer solo tantas tortillas al día. Entonces, pero quiero mucho a mi tía, quiero mucho a mi abuela y con todo cariño y respeto, porque no me quiero bronquear con ellas, les voy a explicar. Te aseguro que si fuera tu caso, te pararías de cabeza porque eres la médica de la familia y les vas a explicar para que tu abuela no muera por una crisis de diabetes. Así tiene que ser la divulgación de la ciencia. Así igualito. Llegar a la clínica de cubitos, en donde la gente sabes que nada más tiene hasta primero o segundo de secundaria, y como si fuera tu abuela y tu tía querida y adorada, a ver, de verdad, usted solo puede comer 2 tortillas al día. ¿Y qué le parece si además es una tortilla recalentadita? Porque fíjese que hay un artículo científico buenísimo generado por un investigador de nuestra casa de estudios, que está en el ICSA, que comprobó que cuando las tortillas están recién hechas, son un montón de carbohidratos. Pero cuando tú esa tortilla la enfrías en la refrigeradora, al otro día la recalientas, se convierte en fibra, ¿no? Y entonces al diabético ya no le hace tanto daño. Eso es divulgación científica. Yo creo que dentro de las universidades debería de estar pasando eso, debería de ser una labor social que por lo menos en cada semestre de todas las carreras científicas, todas, salieran ustedes a campo a generar esa socialización del conocimiento científico. Les voy a poner un ejemplo, biología. De verdad, conozcan a los chavos y chavas de biología y se van a querer enamorar de ellos. Los chavos y chavas que estudian biología en esta universidad se salen desde el primer semestre a dar talleres, a trabajar con agricultores, con ganaderos, con floricultores, se salen a las colonias a dar divulgación de la ciencia y nadie les dice ni que lo tienen que hacer ni como obligación, ¿no? Tienen sus videos, tienen sus canales de YouTube, tienen sus plataformas, tienen la iniciativa. Y la CAEM es esto, ¿eh? O sea, la CAEM, yo por eso estoy con mucho gusto hoy platicando con ustedes, porque cuando dije, ¿cómo? Estudiantes que no les obligan que esto es para una calificación y que lo hacen por voluntad propia, no hombre, eso ya es divulgación de la ciencia. Y eso ya es de tener más de 2 dedos de frente como gente inteligente. Espero haberlo respondido. Me parece que sí, maestra, muchas gracias. Ahora vamos con Brenda. ¿Quién es Brenda? Yo soy Brenda. Hola, Brenda. Bueno, pues yo he intentado hacer tengo un proyecto, es un podcast que está en Spotify y otras redes sociales. Es un proyecto muy nuevo, lo estoy haciendo con un compañero, sí. Y eso es justamente lo que quería preguntarle. ¿Usted qué opina acerca de, pues, esto de las redes sociales, esto de internet y que de cierta manera, pues, podría decirse democratizado un poco esto de la divulgación y la ciencia? ¿Usted qué opina de esto? Y 2, usted, pues, ¿qué piensa acerca de que alguien como alumno, que aún no se ha graduado, pues, haga este tipo de cosas de divulgación? No, pues eso está chidísimo. Yo no tengo nada más que felicitarte por aventarte a hacer eso. 2 cosas te voy a comentar muy rápido. Yo tengo mi programa de radio en Radio Universidad, Luciérnaga, ya tengo 6 años con él. Yo nací en la radio hace más de 30 años en la XCW. Me encanta la locución y todo lo que quieran, pero
voy a participar en un congreso nacional en Puebla con radios comunitarias. Y entonces me puse a escribir mi articulito que se va a publicar y preparar la ponencia. Y me encontré una tesis maravillosa de una chica de la Ibero que hizo un estudio sobre las radios universitarias, de las radios universitarias que existen en el país, quiénes hacen divulgación de la ciencia y cómo lo hacemos. Y pues prácticamente la radio es para viejos, ¿no? En resumidas cuentas. Y ella dijo que la neta es el podcast, ¿no? Entonces yo voy a comenzar a hacer mi podcast de Luciérnaga porque es lo que está llegando a la gente joven. Así que por eso te felicito por esto. Con respecto a lo otro que me planteabas, justo ayer entrevisté a un investigador de Reino Unido, un chavo que por cierto terminó la licenciatura a los 18 años, a los 21 ya había hecho la maestría, a los 25 ya tenía un doctorado de origen hindú, pero vive en Escocia, trabaja para una universidad de allá y es filósofo, pero su maestría y su doctorado está en filosofía y sistemas informáticos. Y básicamente lo que él hace es análisis de datos de las redes sociales. Es un genio este chico. Y una de las cosas que debatíamos él y yo en la entrevista que le hice ayer, que grabé para Luciérnaga y que la podrán ver el 20 y tantos de noviembre, es que yo le decía, oye, ¿qué onda? Ya deberíamos de coartar la libertad en las redes sociales porque a la hora que hay análisis de datos, ¿no? Análisis de contenido, pues las redes sociales tienen 80% de basura y 20% de información que vale la pena. Es decir, cualquier gente tonta se sube al TikTok, graba podcast o hace videos de cosas que no tienen fundamento científico, ¿no? ¿Qué pasó con el hidroxicloro? No sé cómo se llama este medicamento de cloro, que todo el mundo decía que te curaba del SARS-CoV-2, ¿no? Y hasta lo vendían. Les voy a pasar un chisme, no les voy a dar el nombre, pero es un chisme de lavadero. Un investigador de esta casa de estudios hasta lo vendía con doctorado, SNI, no del área de medicina, de salud, es de otro instituto, pero hasta vendía en el Facebook a sus alumnos el hidróxido de cloro para curarse del COVID-19. A ese grado tenemos el que dices, híjole, ¿qué uso le estamos dando a las redes sociales? ¿No? Y bueno, este chico, este doctor, el doctor Wasim se llama, Wasim Ahmed, el que entrevisté ayer de Escocia, él decía, no, yo no estoy de acuerdo con que se reglamente ya y se sancione por los contenidos en Facebook, ¿no? Más bien tenemos que educar a la gente para el consumo de las redes sociales. Y entonces ahí el reto es doblemente difícil. Por eso es que los invito a hacer divulgación de la ciencia con su familia, con sus vecinos, con sus cuates, cuando están en el bar. Aprovechen mientras echan una chela, explíquenle a la gente que pues una chela, dos, tres también, pero si te avientas más, pues vas a empezar a tener problemas con el hígado. Si le explican así como estudiantes de medicina a sus colegas, que además justamente hay ahorita un estudio bien interesante de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde dice que uno de los áreas de estudiantes de mayor consumo de alcohol y de drogas es justamente los estudiantes de medicina, ¿no? A nivel nacional. Entonces sería padre que ahí cuando están en el antro, pues ustedes debatieran sobre el hígado, qué es lo que pasa, y a lo mejor sus cuates le bajan y nada más se toman 3 chelas y no 10, ¿no? Tienen que hacer divulgación en cualquier espacio, en cualquier momento, y lo que decía Wasim Ahmed es no coartemos la libertad de las redes sociales, simplemente eduquemos a la gente para que consuma de las redes sociales lo que vale la pena. Y esa pues al final me convenció Wasim y creo que estoy de acuerdo con esa postura. Muchas gracias, Espero maestra. haberte respondido, Brenda. Ay, ya la desactivó. Ay, también haces TikTok, qué chido. Me parece que igual tiene otra pregunta, igual de Karen Hernández, en el chat. No lo veo. Es sobre, a ver. Aquí veo una propuesta indecorosa. Creo que podríamos trabajar con usted para poder hacer divulgación y generar esa experiencia. Pues yo encantada en la vida. Al final de cuentas, lo que yo intento es que, bueno, soy maestra en comunicación, tengo más de 30 años de hacer periodismo y algo he aprendido en la vida, y entonces trato de caminar con ustedes para que ustedes lo hagan, ¿no? Entonces a mí me encanta la idea. Yo no abarco divulgación de la ciencia en toda la UNI está enorme, ¿no?
hago así un poquitito. Entonces, más bien, pues estoy en la tarea de generar a divulgadores, formar divulgadores, incentivarlos a que se vuelvan divulgadores, maestros, investigadores, estudiantes, para que entonces entre todos hagamos esta tarea. Así que yo encantada de la vida. Quien quiera acercarse, me manda un correíto, ahorita les pongo aquí mis datos y les enseño qué espacios tenemos, qué características tienen esos espacios para que ustedes hagan divulgación de la ciencia y pues yo camino con ustedes al lado para que queden como unos productos bien hechecitos y se enamoren de esto. Ahí está mi correo y aquí ahorita les voy a poner mi celular también y con toda confianza me pueden mandar un mensajito, decirme que son de la CAEM y todo el rollo y hacemos una coordinación para hacer divulgación de la ciencia con todo gusto. Vale, muchas gracias, doctora maestra. Y entonces yo creo que con esto terminaríamos por hoy. De nuevo agradecerle, maestra, por haber respondido las preguntas y por la ponencia del día de hoy. Y bueno, esperamos poder contar con su participación para futuros proyectos. Aquí en KMVH también contamos con apenas un podcast que igual tiene como un mes que acabamos de abrir. Ay, qué padre. Una revista de divulgación científica que publicamos igual en internet por si igual hay algún chico que quiera igual participar con nosotros o con usted, igual encantados. Y pues igual, aquí estamos, como dicen, por amor al arte, dirían por ahí. Qué bueno. Pues nada más antes de que se desconecten, los quiero provocar a que, no conmigo, lo discutan entre ustedes. Esta reciente denuncia que salió sobre lo que hacían como novatada a los residentes en el Estado de México. Me parece que debería de moverles a ustedes mucho el tapete como CAEM, debería de ser un tema que deben debatirlo ahí ustedes. Una de las áreas, bueno, les cuento de manera rápida, soy feminista, además de periodista, y una de las cosas que más he hecho en la universidad ha sido acompañar casos de acoso sexual, hostigamiento, no solamente a estudiantes, sino también incluso a trabajadoras de la universidad. Y cuando he acompañado casos de la escuela de medicina o del área de medicina, generalmente son muy frustrantes porque han sido casos que han terminado bastante mal, en donde las autoridades, bueno, es más, yo no conozco al coordinador de la carrera, imagínense al jefe de área tampoco, nunca me han recibido. Y han sido casos muy graves que incluso llegué a parar en el patronato, llegué a parar en la rectoría. Y ahora, bueno, ya se hacen de manera pública y abierta porque existe una defensora, porque ya es políticamente correcto hablar de cero tolerancia a la violencia. Pero hace muchos años, cuando yo entré como maestra, pues era ponernos en riesgo terrible y me acompañé a muchas chicas a darse de baja de la carrera porque preferían darse de baja que seguir lidiando con machines en medicina, ¿no? Y el área de medicina es una de las áreas donde también se consume muchísimo alcohol, se consumen muchas drogas y muchas arbitrariedades, digamos, ya no voy a enlistar más. Y entonces uno entiende por qué pueden salir, adquirir tantito poder y replicar esa misma violencia en una tontería como esas novatadas en un hospital del Estado de México. Lean la nota de Reforma, hay datos al final, mencionan a dos asociaciones de medicina que dan cifras de cuántos casos denuncia, cuál es la Facultad de Medicina de la UNAM tiene un estudio muy idiota. Es la carrera con mayor intentos y su además son estudiantes de medicina. Y cuando sale, es paciente, se topa con jóvenes que apenas tienen 30 y tantos años, que ya tienen la especialidad y la subespecialidad de la recontraespecialidad, pueden ser sumamente violentos con los pacientes. Y entonces yo últimamente me pregunto, bueno, pues seguro que esta médica que me está tratando con la punta del pie, así la trataron a ella durante el internado, el servicio social, la residencia. Y entonces lo único que está haciendo es replicando esa violencia conmigo. ¿Sí me entienden? Están ustedes, los suben a una montaña rusa de una presión
espantosa y sumamente violenta. Y que lo único, ¿qué pasa cuando una mujer vive ambiente de mucha violencia? Es fácilmente que replique esa violencia con sus hijos, ¿no? Es fácilmente que sea una mujer muy agresiva en su trabajo. Así pasa con los estudiantes de medicina. Ustedes después salen a replicar mucho de esa violencia que vivieron, que les hicieron creer que era lo normal, y entonces cometen muchas actitudes muy violentas dentro de los consultorios, especialmente de instituciones públicas. Yo los invito a que como CAEM revisen esta información, vean los videos y discutan. Y a lo mejor de la CAEM UAEH puede salir una propuesta de una conducta ética en su carrera o en el ejercicio de su carrera. Entonces yo nada más estoy de provocadora, les pongo el tema ahí sobre la mesa, háganlo, pero de verdad yo acompañé por lo menos a 3 chicas que tuvieron que mejor darse de baja porque el acoso sexual era terrible dentro de la carrera de medicina, ¿no? Y acompañé ahorita a un chico para que no lo dieran de baja, que ya estaba en la antesala para que lo sacaran, por una expresión en el Facebook. Por una expresión en el Facebook. Y a otros que los he visto que ya están afuera, yo digo, ¿cómo? Pues sí, porque el maestro y la maestra son sumamente autoritarias, porque son el gran médico que cobra 1,200 pesos por una consulta y trae el carro último modelo. Yo los invito a eso. La mercantilización de la salud en México es también una realidad. Y eso es terrible. El mismo médico que me maltrata en el Seguro Social, que me humilla, que me da un pésimo servicio, lo voy a ver enfrente en su consultorio, me cobra 1,000 pesos por la consulta y de todas maneras no me explica lo que yo tengo. Y eso se llama mercantilización de la medicina, ¿no? Entonces, bueno, discútalo. Yo creo que ustedes no pueden desaprovechar estar en unos comités que nadie los obliga, que es por amor a la camiseta, como bien dicen ustedes, si no aprovechan estos espacios para discutir cuestiones éticas, que son sumamente importantes. Y que la ética también tiene que ver con la ciencia. Es parte de las ciencias de la filosofía, así que no es una invención de buena conducta nada más, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Espero que la charla les haya servido de algo, les haya aportado una mirada distinta. Y yo estoy aquí a sus órdenes para que hagamos divulgación con todo gusto. Y pues en cualquier otro momento que puedan servirles mi visión como feminista y como defensora de derechos humanos, pues estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias.